Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy en Nápoles, en el transepto derecho y en las capillas de San Domenico el Mayor de Nápoles. En este interesante excurso, en este interesante viaje que estamos haciendo, viviendo, yo creo que la palabra es viviendo, en la realidad histórica de una parte del Reino de Aragón extendido en lo que era el otro lado, o en la otra parte, o la parte central del mar Mediterráneo, que tan importante fue en la historia del Reino de Aragón. Nos habíamos quedado, estamos recorriendo también, haciendo un recorrido de ida y vuelta, con lo que es el otro gran panteón, que es San Juan de la Peña. San Juan de la Peña, en Huesca, cerca de Jaca, desde el primer momento recibió la especial atención de Sancho el Mayor y tiempo después de los primeros reyes aragoneses, que convirtieron el monasterio en uno de sus más destacados centros religiosos del reino. Es de señalar asimismo que San Juan de la Peña fue escenario para el planteamiento y desarrollo de lo que era la política de cara a Europa, también con un aspecto religioso de los primeros monarcas aragoneses. El 21 de abril de 1028 se introdujo la regla de San Benito por la que había de regirse la vida monástica en San Juan de la Peña. Y 43 años más tarde, el 22 de marzo de 1071, en este monasterio se utilizaba por primera vez en la península el rito romano de Roma para la liturgia y sustitución del hispano-visigodo o mozárabe que regía hasta entonces en lo que eran las iglesias. Bien, esto fue una ruptura también con lo que era la iglesia mozárabe. Fue un cambio drástico, fue un cambio que transformó de alguna manera todo lo que fue la liturgia que había en este país, pero no fue algo inmediato. Ya os he contado en otros capítulos que esto en algunas catedrales y en algunos monasterios se hizo, pero los demás eran mozárabes y sabían quién era el arzobispo de Toledo, el de Zaragoza y el de Sevilla o el de Mérida, pero no sabían quién era el obispo de Roma, ni le conocían, ni les importaba muchas veces lo que decía. Por la misma época se adoptó la reforma cluniaciense de Cluny, llamada así como os digo porque venía de esta abadía, donde cobró cuerpo una reacción frente a la riqueza acumulada por las casas benedictinas, al tiempo que se producía una pérdida y relajación en el cumplimiento de las reglas. En esencia se basaba en quitar los abades para que no fueran abades comendadados, o sea, que el abad de una abadía era un noble que cobraba las rentas del monasterio, sus monjes se encargaban de conseguirle el dinero para pagar esas rentas, pero no hacía nada más, y el abad ni había ni se le veía, tenía hijos, estaba por ahí fuera, eran los abades comendatarios. Y restaurados con los cluniacienses, que solo admitían priores, y solo había un prior mayor, que era el de Cluny, con esto consiguieron, de alguna manera, recuperar lo que eran sus ideales de pobreza, de obediencia, de humildad, de penitencia, en los centros que se ponen bajo lo que era la disciplina cluniaciense, y quedaban exentos de toda la jurisdicción civil y episcopal para pasar a depender directamente de Cluny y de la Santa Sede. San Juan de la Peña, a cuyo frente se puso al abad Aquilino, tuvo un papel destacado en todo lo que era la reforma eclesiástica del Reino de Aragón, y cabe señalar que
el mismo año de 1071, el Papa Alejandro II tomó bajo su especial protección a este monasterio y confirmó lo que eran sus posesiones y privilegios y hizo similares documentos de amparo que otorgaron luego ya sucesivos papas. Es también un panteón de reyes. Hemos visto el panteón y sepulcro de los príncipes aragonesi en la iglesia de Santo Doménico que estamos visitando, y el panteón de los reyes fue por decisión de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de Pedro I, que cumplieron la promesa de pasar en este monasterio todos los años de la Cuaresma. Esto cuenta la tradición, y lo eligieron también como su sepultura de ellos mismos y de sus familiares. San Juan de la Peña es consecuentemente la cuna del Reino de Aragón y como tal recibió innumerables privilegios reales. Solo las conquistas efectuadas por Alfonso I desplazaron el centro del poder político hacia el Valle del Ebro. Luego la sucesión de Ramiro II por Ramón Berenguer, conde de Barcelona, supuso el advenimiento de una nueva dinastía que ya no se sintió estrechamente ligada a este monasterio en las montañas del Alto Aragón. En realidad hay dos monasterios, el Bajo y el Alto. Y que decir tiene que el Bajo, en donde se encuentra el incólume, lo que es el testimonio de los siglos X, XI, XII, en 1889, precisamente el monasterio Bajo, el primitivo, es declarado ya monumento nacional, y desde entonces se han realizado sucesivas obras de consolidación, restauración, y hoy en día es uno de los enclaves que más merece la pena visitar. Si podéis, aunque me vais a decir que hay que tener tiempo, visitarlo en invierno. En invierno es absolutamente evocador, y ya cuando vaya a empezar a caer la tarde, yo os lo recomiendo. Pero como recomiendo visitarlo en invierno, el templo de Nápoles hay que visitarlo con todo el esplendor y con toda la luz que tiene Nápoles, que es grandiosa. Volvemos a su iglesia, al transeto derecho. Esta parte de la iglesia conserva numerosas tumbas y obras de arte, gran parte de ellas distribuidas en 5 capillas en lo que es el corredor de acceso. La capilla de Don Rosso, sobre encima hay una representación de San Jerónimo en el desierto, con la piedra en la mano, esa actitud de golpearse, con el león simbólico y con el fondo rocoso, que es una obra atribuida a Giovanni da Nola del siglo XVI, y el personaje que está allí enterrado de la familia es Francesco Don Norso, que murió en 1332 y fue militar y consejero del rey Roberto II de Anjou. También se encuentra el monumento fúnebre de Galeazzo Pandone, obra de Andrea Ferrucci, del maestro de la capilla Pignatelli de 1514, y en la parte superior la Virgen con el Bambino de Giovanni de Nola. Y un poco más alto se encuentra el frontal del sarcófago de Giovanni de Anjou, obra de Tino de Camaiano del siglo XIV. La siguiente capilla es la capilla de San Jacinto, y en la pared frontal se encuentra la Virgen que se aparece de San Jacinto, obra de Giovanni Vincenzo Frolli, y orlando alrededor, dentro del marco, las historias de la vida de San Jacinto. Y sobre la pared derecha del altar se encuentra el monumento fúnebre de Nicola di Sangro, obra de Salvatore Irdi del siglo XIX. La capilla presenta un pavimento del Settecento con piastrelle maiolicate, teniendo en el centro el emblema de la Inmaculada y el símbolo de la Orden Dominicana. Y sobre la tabla del 200 de Santo Domingo, una de las primeras imágenes de Santo Domingo, y que está ahora situada en la capilla del Crocefijo de la Basílica. En las solemnidades el altar se transforma como os dije, con todo lo que son las tallas de
las tallas que hay en la sacristía que forman parte del tesoro. Y en esta capilla está también la tumba de Tommaso Brancaccio, que fue un prelado católico romano que estuvo como obispo de Nardo. También está la tumba de Giuseppe Pentagna, y también está el monumento fúnebre de Fray Hipólito de Beccaria de la Orden de los Predicadores. Son todo la lápida sepulcral también de Tommaso y Gorella de Caracciolo. Seguimos avanzando porque hay cantidad de tumbas de militares. La capilla de Antonello, la capilla 17, sería la de Antonello Petrucci, con el escudo con el manuscrito de la Metamorfosis de Ovidio, Antonello de Aversa. Son todos los personajes más excelentes de la nobleza. Capillas recargadas a veces de sepulcros, como la capilla 18, que son dos capillas construidas en esta parte, conectando la Piazza de San Domenico con la escalera que subía de Ferrante de Aragón, de la escalera construida por este rey. Y en la pared derecha están las laudas sepulcrales de San Domenico, de Gerolamo de Auria y de Porzia Capace, que era la esposa del poeta Bernardino Rota. En la capilla 19 es la terminación de la escalera de acceso, por eso hay como una especie como de desnivel, y recibe parte de donde se llega las dependencias también comunitarias de los dominicos. La capilla del Ángel Custodio, que es una capilla del siglo XVIII, también es mayólica, y es con una urna se encuentran los huesos de San Tarcisio, junto con la estatua del santo. Ya sabéis la importancia que tenían todo lo que eran el acopio de reliquias para la devoción. Los restos de San Tarcisio llegaron en el siglo XIX, procedente del cementerio de San Calixto de Roma, y hicieron un altar y una gran. Aquí las devociones se convertían en imposición devocional dentro de lo que era el noble que hacía y encargaba la capilla. Y detrás de la capilla del Ángel Custodio, y antes de la capilla de Santo Domingo y Soriano, se encuentra el cenotafio del obispo que ya habíamos visto en la sacristía, Richard Luque Concanen, cuya lastra tumbal vimos como primer obispo de Nueva York. La capilla de San Domenico in Soriano, sobre el altar del siglo XVIII, se representa a San Domenico en una copia con la imagen venerada en Soriano de Calabria, y en el frontal, en el retrato de San Domenico, está tallado en un gran medallón. El lienzo de la derecha del altar representa a Santa María Magdalena, mientras que el lienzo de la izquierda es una Judith que parece tener la apariencia de Lucrecia de Alaño, que era la favorita de Alfonso I de Aragón, quien en esta pintura aparecería al pie de Judith. Y estos lienzos son de hecho copias de los lienzos encargados por Alfonso I de Aragón. Los dos lienzos colocados en las paredes laterales son de Luca Giordano, un Santo Tomás de Aquino y un San Vicente Ferrer, y los frescos de la bóveda fueron hechos por Francesco Cosenza en el siglo XVIII. El altar mayor y ábside se encuentran en el transepto, al lado del transepto izquierdo, y ahora es posible regresar al crucero derecho para continuar la visita de la basílica ya a partir del ábside, que a pesar de su diseño gótico, ha adquirido su aspecto actual por el arquitecto Nicola Taglioni Canale. El altar mayor, las sillerías, la balaustrada de mármol con incrustaciones son obras de Cosimo Fanzago, que fueron también restauradas después del terremoto de 1688 por Ferdinando Ferdinandi, por Giovan Battista Nuclerio y por Lorenzo Vaccaro, que construyó los putis, dos angelotes a los dos lados del altar, que le dan mucha gracia. El crucifijo de bronce y de madera dorada sobre el altar son del siglo XIX, y los dos candelabros de los lados del altar
se colocaron también en el siglo XIX con 2 columnas adaptadas por el arquitecto Federico Tabrigliani. El altar mayor es muy espectacular, con mucho efecto colorístico, y una urna de bronce decorada se conserva debajo del altar con los restos del confesor de Santa Catalina de Siena, San Raimundo de Capua, que también fue maestro general de los dominicos. Y a la izquierda de las balaustradas se encuentra el candelabro de Pascua para sostener el cirio pascual, encargado por Ferdinando de Capua de Balzo en el año 1585, que es espectacularísimo. Y algunos elementos escultóricos provienen también en esta parte del sarcófago de Filippo d'Angers, una obra de Tino de Camaino, y como parte del candelabro de Pascua aparece la Justicia, y a la parte derecha también hay unos leones que se atribuyen que podían estar, que son reutilizados para esta realidad. En las paredes laterales del ábside están pinturas del siglo XIX de Micheli de Napoli, Santo Tomaso entre los doctores y San Domenico que disputa con los herejes, a la izquierda, unos cuadros también interesantísimos, y apoyado en la pared del ábside, donde antes del incendio de 1506 se encontraban las arcas de los aragoneses, hay un órgano de tubos de 1751. El coro de madera fue construido en 1752 por el padre Giuseppe Petere, que era un dominico de esta comunidad. La capilla Guevara in Bovino, las 2 escaleras laterales del altar mayor conducen a la cripta octogonal de la capilla Guevara de Bovino, y la cripta está prácticamente a nivel de la piazza de San Domenico. Estáis entendiendo ahora perfectamente la iglesia. La cripta da con el suelo de la plaza por donde hemos entrado por uno de los laterales, que en la parte de arriba nivela el suelo de la cabecera. La capilla del Rosario, en sentido contrario al reloj desde el ábside, es la primera, la capilla que se llama también de la Espina, y se deriva del episodio que tuvo lugar en un campamento de San Giovanni de Carbonara frente al rey Carlos II de Anjou. El rey estaba sembrada de que los 2 caballeros llevaran 3 bandas de plata con un campo rojo que era el símbolo de Hungría, y los caballeros tomaron una espina de un seto cercano, colocándola al lado del escudo, de ahí el nombre de la Espina. Todo esto, también tenemos los enterramientos de Vincenzo II Carafa. En 1788 Fidele Festecchi pintó un fresco en las ménsulas de la bóveda del claroscuro con las figuras de los profetas, y la Virgen del Rosario colocada en el altar es la que junto a la Espina le da nombre a esa sala. En la parte izquierda una vez estaba la flagelación de Cristo de Caravaggio, que ahora se conserva en el Museo de Capodimonte, y Andrea Vaccaro quizás hizo la copia colocada hoy en la pared derecha de la capilla. Y bajo esta capilla se encuentra la cripta de los Carafa Roquella, que nos permite continuar sumergiéndonos en el ambiente evocador en este templo que de alguna manera es el templo de la familia Corrafa. Personajes como Cantelmo Stuart, príncipe de Rocella, fuente de continuas sorpresas y maravillas, y aquí está, por ejemplo, la tumba de Hipólita Cantelmo Stuart, que lleva el apellido de la familia real de Stuart, de los Estuardo, de la familia real de Escocia. Ella también, como otros muchos miembros de la ilustre familia napolitana, que era propietaria de la cripta, donde, al modo de los sepulcros de los aragoneses, los Carafa tienen 40 cajas sepulcrales de mármol blanco de Carrara en el mismo espacio dominado por un altar preciosa realizada por San Martino. San Martino es otro de los grandes autores presentes en Nápoles. La siguiente capilla es la capilla de San Esteban, San Stefano
o de la Inmaculada, con una Inmaculada Concepción atribuida a Fanoglia, una estatua de San Esteban del siglo XVI y una serie de enterramientos, la tumba de Filippo Spinelli, la capilla de la Inmaculada Concepción con la tumba también de Aldo Blundo, y la capilla siguiente es la capilla de San Vicente Ferrer, porque la devoción de San Vicente Ferrer en Nápoles se extendió muy rápidamente y según la tradición el proceso de canonización de San Vicente de Ferrer fue el santo que más milagros hizo. Se le atribuyen 860 milagros, y ya sabéis que San Vicente de Ferrer pasó y predicó también por Nápoles, y allí también es muy venerado. Está omnipresente también en San Vicente de Ferrer, en los altares y en muchas iglesias y pequeñas iglesias de Nápoles. También está la tumba de Francesco Blanch, de Giovanni Tommaso Blanch y de Violante Blanch en esta capilla. Continuamos por la capilla Spinelli, ya terminando lo que es el recorrido del templo. Es la última capilla del crucero izquierdo, y se encuentra allí el sepulcro de Cosimo Panelli, el sepulcro de Justiniana Pignatelli, esposa de Galeazzo Francesco Pinelli, y la capilla también se llama Capilla de la Anunciación por haber escogido el lienzo de la Anunciación de Tiziano, ahora expuesto en el Museo Nacional de Capodimonti, encargado por el banquero genovés Cosimo Pinelli, que por matrimonio acabó en Nápoles sus vidas. En lo alto de la pared posterior del crucero izquierdo se encuentra la losa sepulcral de Filippo d'Angers, hecha por Tino de Camaiano, y vamos a terminar con la capilla de San Jerónimo, con el león y el crucifijo, que es con la que terminamos nuestro recorrido por este impresionante templo, y nos quedaría la capilla de la Madonna de la Nieve, que es una de las más bellas imágenes representadas de esta Madonna con el niño en sus brazos, obra esculpida por Giovanni Miriano de Nola, que está colocada entre San Mateo y San Giovanni. Y con este final de un recorrido interesante vamos a poner un bello recorrido a todo lo que es nuestros aragoneses, esos aragoneses de San Juan de la Peña, esos aragoneses que nos han acompañado con una gran profusión artística en Nápoles, en la iglesia de San Domenico el Mayor, y encantado de haberoslo podido acercar, como tantas veces, Juan Carlos González. Historia con sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.